Mi hija pasó la fiesta de su prima en la cocina. Le dijeron que no estaba lo suficientemente bien vestida para estar al frente. Ella lloró en el auto. No discutí, no grité. Simplemente saqué algo del cajón y les hice arrepentirse de todo. Ojalá pudiera decirles que me sorprendió, que jadeé, que me agarré el pecho o que hice un giro cinematográfico en el camino de entrada y regresé a esa mansión con justa furia. Pero no, no fue ese tipo de momento. Era más silencioso que eso, más pesado, como si ya lo hubiera visto venir, como si mi cuerpo registrara la traición antes de que mi cerebro se diera cuenta. Sophie subió al asiento trasero y cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera perturbar nada, ni siquiera el aire. Se sentó, se alisó la falda y miró por la ventana como si estuviera viendo una procesión fúnebre en lugar de los cuidados setos de Brandon. ¿Cómo fue? Pregunté, ya sabiendo. Ella parpadeó. Bien. Luego una pausa. No me dejaron quedarme con los otros niños. Estaba la grieta en la presa. Su voz era plana, como si la hubiera ensayado, como si hubiera probado diferentes versiones en su cabeza y hubiera dado con la que sonaba menos patética. No respondí. Dejo que el silencio haga el trabajo. Ella tragó. La tía Victoria dijo que mi vestido no combinaba con el tema. Dijo que tal vez estaría más cómoda en la cocina con el servicio de catering. Tema. Como si los cumpleaños infantiles ahora requirieran un código de vestimenta y un panel de estado de ánimo. Me dieron un pastelito, añadió, como si de alguna manera eso nivelara la balanza. Limón. Su voz se quebró al oír la palabra limón. Y fue entonces cuando sucedió. El cambio. Sus manos se cerraron en puños alrededor del borde de su falda y sus ojos finalmente se llenaron de lágrimas. Ni siquiera pude darle el regalo, susurró. Me quedé sentado en la cocina todo el tiempo. Dijeron que era mejor así. Metí la mano en el asiento trasero y puse mi mano sobre su rodilla. Te veías hermosa hoy, dije suavemente. Sacudió la cabeza y se secó la mejilla, como si fuera un reflejo. Ellos no lo creen. Nadie te enseña nunca qué decir en momentos como ese. No existe una guía sobre qué decirle a su hija de 8 años cuando su propia familia la trata como si no perteneciera. Entonces no dije mucho. Simplemente le apreté la pierna y encendí el auto. Condujimos a casa en silencio, de esos en los que cada farola parece una acusación. La casa de Brandon siempre fue un monumento a la sobrecompensación. Escalera de mármol, azulejos importados, una lámpara de araña en el tocador. Lo llamó moderno minimalista, pero siempre transmitía la energía de una sala de exposición de automóviles de lujo, cara y hueca. Sophie llevaba semanas emocionada por la fiesta. La invitación había llegado por correo, impresa en cartulina tan gruesa que podría haber servido como armadura. Había globos de papel dorado, un código QR de confirmación de asistencia y una línea que decía: vestimenta, se recomiendan tonos neutros y elegantes. Tuve que buscar en Google lo que eso significaba para un niño de 8 años. Pasé 3 meses ahorrando para su conjunto. Lo elegí de segunda mano en una boutique de reventa con iluminación filtrada y pinzas para el cabello caras. Era un vestido de un suave color rubor con diminutos botones de perlas. Y cuando Sophie se lo probó, giró y dijo: ¿Me veo rica? Y se rió como si fuera un juego. Parecía más que rica. Estaba radiante. Pero aparentemente no lo suficientemente radiante para la esposa de Brandon y cualquier tablero de paintes del que haya sacado el tema de la fiesta. Debería haberlo sabido. Lo sabía. Pero quería que ella se sintiera incluida. Sentir que tenía un lugar. Quería que la vieran. Cuando la levanté y vi su cara, supe al instante que algo había salido mal. No era solo que ella no estuviera sonriendo. Era la forma en que sus hombros se encorvaban, la forma en que presionaba su labio hacia adentro, como si estuviera tratando de tragar toda la tarde. No hice preguntas. No entré para hablar con Victoria ni exigirle respuestas a Brandon. Simplemente le abroché el cinturón, encendí el motor y conduje, porque sabía que no había ninguna explicación que pudieran ofrecer para solucionar el problema. Ninguna disculpa que lo borre. Hay ciertos tipos de humillación que persisten, especialmente cuando tienes 8 años, especialmente cuando se entrega con una sonrisa y una rebanada de pastel de limón. Cuando llegamos a casa, Sophie fue directamente a su habitación sin que se lo pidieran. Escuché el armario abrirse, luego cerrarse, luego sus pequeños pies caminando, luego nada. Solo el silencio de alguien que intenta no llorar lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a través de una puerta. Me quedé en la cocina, todavía sosteniendo su bolsa de regalos de fiesta. Dentro había un tubo de baba con brillo dorado y un borrador perfumado con forma de macarrón.
Tonterías infantiles de lujo. Y luego hice algo que no había hecho en años. Caminé hasta el último cajón de mi escritorio, lo abrí y saqué algo. No discutí, no grité, simplemente saqué algo del cajón e hice que se arrepintieran de todo. Solía pensar que Brandon y yo éramos simplemente diferentes. Esa fue la palabra que usaron nuestros padres. Diferente. Huelgas, caminos distintos, lo dijeron con sonrisas forzadas y encogimiento de cejas, como si fueran alérgicos a la verdad. Como si la verdad no fuera que él siempre fue el favorito y yo siempre la otra, hermana, la sombra. Incluso cuando éramos pequeños, Brandon tenía una manera de hacer que todo lo mío pareciera suyo. No exactamente a través del robo, sino a través del encanto, la mala dirección, un cumplido oportuno seguido de una gentil sugerencia. ¿Sabes que lo haría aún mejor? Él diría. Luego, 5 minutos más tarde, él estaba mostrando nuestro invento en la mesa y yo simplemente asentía. Una vez hice toda una tienda imaginaria en nuestro garaje. Pintó carteles de cartón, pegó tarjetas de crédito falsas en cartulina, hizo pequeños menús con marcadores y cinta adhesiva. Brandon me vio trabajar en ello toda la semana. El sábado, invitó a los niños del vecindario y les cobró $2 por comprar en su tienda. No añadió nada, simplemente abrió la puerta y recogió el dinero. Mamá lo llamó inteligente. Papá le chocó los 5. Yo tenía 8 años, él 10. No creo haber estado más enojado en mi vida. En la escuela secundaria, entró en el consejo estudiantil escribiendo un discurso de campaña que le ayudé a editar. Le dije que agregara un chiste al principio y una historia personal al final. Ganó por goleada. Agradeció a su equipo en los anuncios de la mañana y me guiñó un ojo en el pasillo, como si eso contara como crédito. Gané un concurso de arte regional ese mismo año. Y recibí un bonito texto de trabajo de mamá, sin puntuación, sin llamadas. Diferentes huelgas, dijeron. No creo que Brandon fuera malicioso en aquel entonces, no exactamente. Simplemente estaba acostumbrado a que las cosas se inclinaran hacia él. Las puertas se abrieron para él sin preguntar. La gente le dijo que si antes de que terminara la pregunta. ¿A mí? Estaba acostumbrada a quedarme callada, a verlo levantarse y convencerme de que lo que estaba sintiendo no era una caída. Entonces llegó la edad adulta. Fue a la escuela de negocios. Por supuesto, fui a un colegio comunitario para estudiar diseño, pero lo abandoné después del nacimiento de Sofía. Quería volver, pero la matrícula no era buena para las madres solteras que tenían 2 trabajos. Para entonces, Brandon ya estaba estableciendo contactos con inversores y construyendo algunos de los primeros prototipos de sus innovaciones. Así las llamó, innovaciones. Como si toda su vida hubiera sido una gran exposición tecnológica. Todavía recuerdo el baby shower. Sophie ni siquiera había nacido todavía y Brandon me dio un arrullo con el logo de su marca cosido en la esquina. Dijo que era parte de una nueva línea que estaba probando. Le di las gracias y lo doblé en la bolsa de pañales. Picaba y olía a espuma de embalaje. Nunca se supuso que la alfombra para acurrucarse fuera un producto. Todo empezó porque Sophie no dormía. Tenía cólicos, estaba inquieta e inconsolable a menos que la abrazara. Pero no siempre pude abrazarla. No cuando intentaba comer o responder correos electrónicos o llorar en el baño sin que sus mocos me tocaran el hombro. Entonces le construí algo. Usé una colcha vieja, algunos retales de tela adicionales y una pequeña máquina de ruido blanco que compré en una tienda de segunda mano. Cosí cintas y parches texturizados. Le di unas palmaditas para imitar la forma de un brazo acunado. Lo hice suave y pesado, seguro, familiar. Y funcionó. Ella durmió. En realidad dormí. No es una noche completa, pero sí suficiente. Lo suficiente para volver a respirar. Lo suficiente para sentirse humano. Se lo conté a Brandon una vez por teléfono después de que me preguntó cómo iban las cosas. Le dije, creo que hice algo que podría ayudar a otras mamás. Él se rió y dijo, eso es adorable. Estoy seguro de que a ella le encanta. Eso fue todo. 2 años más tarde, lanzó un producto llamado Usmat. Texturas relajantes, ruido blanco incorporado y diseño en forma de cuna. Incluso tenía la misma forma, el mismo concepto, la misma función. Excepto que el suyo tenía un empaque y un sitio web brillante. Los influencers lo celebraron como si fuera la segunda venida de la maternidad. Recuerdo haberlo llamado, no para pelear, solo para preguntar. Le dije, ¿recuerdas esa alfombra que le hice a Sofía? Esta es exactamente igual. Se rió, como si le hubiera contado un chiste, y luego dijo, Yene, la idea no es el valor, es la ejecución.
Nadie iba a comprarle una colcha cosida a una madre cansada en un apartamento tipo estudio. Yo lo hice realidad. Lo dijo tan casualmente, como si fuera un hecho, como si tuviera que agradecerle. No discutí. No grité. Acabo de colgar. Se lo mostré a nuestros padres, o lo intenté. Imprimí capturas de pantalla y les mostré fotos de tapete que había hecho para Sofía al lado del de Brandon. Mamá parpadeó. Bueno, tal vez fue una coincidencia, dijo papá. Ha trabajado muy duro, ¿sabes? ¿Trabajó duro? Claro, trabajó duro recolectando capital de riesgo. Trabajó duro contratando pasantes para construir algo que nunca concibió. Trabajó duro llamándose el inventor principal en revistas de tecnología, mientras yo buscaba en Google cómo mantener la leche fría en el camino a casa desde el supermercado porque nuestro refrigerador estaba en su último tramo. Pero sí, escuchémoslo por el trabajo duro. Creo que el momento en que realmente me di por vencido fue en Navidad, después de que su empresa alcanzara su primer millón. Estábamos todos en casa de nuestros padres y él les dio a todos productos de marca en sus medias. Sudaderas con capucha, tazas e incluso pequeños prototipos de peluche de la línea Usmat. Sophie levantó el suyo y dijo, «Este se parece a que tú me hiciste, mami». Y Brandon dijo, sin pestañear, «Oh, sí, eso es gracioso». Eso fue todo. Pasé el resto del día sonriendo entre dientes. Sophie usó la sudadera con capucha en casa. Esa Navidad no tomé ni una sola foto. Me dije a mí mismo que estaba siendo dramático, que no importaba, que lo había mejorado. Quizás el producto ayudó a la gente y eso era lo que contaba. Que lo importante no era el crédito, sino la comodidad. Quizás en aquel entonces lo creí. Pero cuando vi a Sophie salir de esa fiesta con la cabeza gacha, con su vestido, el vestido para el que guardé, el vestido que creía que la haría sentir bienvenida, arrugado y descartado como si fuera un accesorio que no coincidía con la escena, algo en mí se abrió. Porque no fue solo la fiesta. Fue todo. Fue cada año, cada comentario, cada despido, cada vez que me pedían que me achicara mientras él se expandía. Y me di cuenta de algo, tal vez no lo había superado. Quizás nunca lo había sido. Quizás ese cajón de mi escritorio no contenía notas olvidadas. Quizás contenía pruebas. No dormí esa noche, no realmente. Me recosté en el sofá con una manta sobre mis piernas y el peso de todo lo demás sobre mi pecho. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido de la nevera y el ocasional susurro de Sophie girando en su cama. Ese cajón había estado cerrado durante años, no porque hubiera olvidado lo que había dentro, sino porque lo recordaba demasiado bien. Los bocetos, los diagramas de costura, las notas de voz que había grabado durante las tomas nocturnas, las fotografías originales de Sophie dormida en el primer prototipo, su sonrisa gingival, su manita agarrando la cinta que había cosido solo para que ella pudiera juguetear. Los revisé uno por uno. Páginas con manchas de café y líneas de lápiz borrosas, notas garabateadas en los márgenes, agregar bordes acolchados, prueba del módulo de sonido de los latidos del corazón, idea de funda lavable. No eran brillantes, no tenían marca, pero eran reales. Eran míos. Y escondido entre las páginas estaba lo que lo cambió todo. Un correo electrónico impreso a Brandon, fechado hace casi 8 años. Lo había escrito en la bruma de la maternidad temprana, cuando todavía creía que la familia ayudaba a la familia. Oye, ve, ¿crees que algo como esto podría alguna vez ser un producto real? Hice una versión para Sophie. En realidad funciona. No es lujoso, pero la ayuda a dormir. Sé que eres bueno en los negocios. Solo pensé en consultarlo contigo. Adjunto había una foto de Sophie, profundamente dormida en el esnule mar original. Su respuesta, bonita idea. No estoy seguro de que haya mercado para eso. Quizás algo para las mamás de Etsy. 3 años más tarde, lanzó Usmat. No tenía dinero para un abogado. Ese fue el primer problema. El segundo fue el tiempo. Yo tampoco tenía mucho de eso, no con el trabajo, ni con Sophie, ni con todo lo demás. Pero algo en el peso de esa carpeta en mi regazo me hizo sentir más alerta de lo que me había sentido en años. Así que hice lo que hace cualquier madre soltera milenial cuando el mundo. Ella me jode. Busqué en Google robo de propiedad intelectual, invento familiar de bricolaje sin patente. ¿Puedo demandar? La mayoría de los resultados fueron sombríos. Las ideas no están protegidas, dijeron. La ejecución importa. ¿Te suena familiar? Casi me di por vencido. En ese momento. Pero un enlace me llamó la atención.
Una entrevista en un sitio de pequeñas empresas con una mujer que había ganado un acuerdo después de que una marca más grande copiara su diseño. En varias oficinas se habían reído de ella hasta que un abogado la tomó en serio. Vio potencial en la documentación. Trabajó pro bono y ganaron. Al final del artículo estaba su nombre, Michael C. Landon, abogado de propiedad intelectual. Le envié un correo electrónico, solo uno breve, sin dramatismo ni historia de fondo, solo una foto de mis bocetos, una captura de pantalla del producto de Brandon y el correo electrónico sin sello que le había enviado. Línea de asunto. Creo que mi hermano construyó una empresa de $1 millón con algo que hice en mi sala de estar. No esperaba una respuesta. Respondió en menos de 2 horas. Nos conocimos en una cafetería al otro lado de la ciudad. Llevaba la blusa más bonita que tenía, la que tiene un gancho debajo del brazo que solo se nota si alcanzo demasiado. Michael tenía unos 30 años. Vestía vaqueros, una chaqueta y el tipo de gafas con montura metálica que le hacían parecer ligeramente constantemente molesto. Al principio no dijo mucho, solo revisó mi carpeta como si estuviera buscando algo específico. Cuando encontró el correo electrónico, asintió una vez y lo dejó a un lado. «Esto es fuerte», dijo. Párpade. «En serio, no puedo prometer nada», añadió, lo que pareció más honesto que desalentador. «Pero sí, esto es sólido. El correo electrónico tiene fecha. La foto tiene fecha. Puede demostrar que desarrolló un concepto único y tangible anterior a su lanzamiento. Pero no lo patenté. No registré nada. Creaste un prototipo funcional. Lo documentaste. Lo presentaste. Eso es más de la mitad de los inventores con los que trabajo». No podía dejar de mirarlo. «Entonces, ¿crees que tengo un caso?» Se reclinó. «Creo que tienes influencia». Las siguientes semanas fueron una confusión de papeleo, lenguaje legal y reuniones estratégicas que me hicieron dar vueltas la cabeza. Michael tomó el caso pro bono y explicó que si ganábamos un acuerdo, se quedaría con un porcentaje. Si no, bueno, antes había hecho apuestas más arriesgadas. Primero presentamos una carta de demanda, no una demanda, todavía, solo un documento cuidadosamente redactado que describía mi afirmación de que yo era el creador original del producto ahora comercializado como Usmati, que tenía evidencia con fecha y hora tanto del concepto como de mi comunicación con Brandon. Incluimos copias de bocetos, la foto original, el correo electrónico y una comparación lado a lado de mi diseño y su versión de lanzamiento. Michael lo envió directamente a la oficina legal corporativa de Brandon. Luego esperamos. Brandon me llamó 3 días después. No respondí. Dejó un mensaje de voz. «Yene, esto es una locura. Tienes que devolverme la llamada. Podemos hablar de esto». No le devolví la llamada. A continuación me envió un correo electrónico y me reenvió artículos sobre cómo no se pueden poseer las ideas y cómo su producto había sido desarrollado exhaustivamente por un equipo de profesionales. Michael lo leyó y se rió entre dientes. «¿Estás sudando?», le pregunté. «¿Cómo puedes saberlo?». «Porque si pensara que esto no es nada, lo ignoraría». «Responde porque sabe que tienes razón. Y ahora tiene miedo. No permanecerá en privado». Luego vino el verdadero cambio. Michael me envió un correo electrónico del equipo legal de Brandon ofreciéndose a discutir los términos del acuerdo. Sin admisión de culpa, sin disculpas, solo dinero. Dinero tranquilo. Querían hacer que esto desapareciera. Michael dijo: «Saben que si esto se hace público, su reputación se verá afectada. Los inversores entran en pánico. Los acuerdos de licencia se congelan. Eso es un gran riesgo». «¿Cuánto están ofreciendo?». Michael leyó el número. Sentí que mi aliento abandonaba mi pecho. Era más de lo que había ganado en los últimos 5 años. Y vino con regalías futuras, regalías porcentuales. Un asiento a la mesa. Mi nombre en la patente presentada retroactivamente. No solo un pago, reconocimiento. Lo único que no ofrecieron fue una disculpa pública. Demasiado perjudicial para la marca, dijeron. No me importó. Podrían mantener sus disculpas. La mañana que firmé el acuerdo, dejé a Sophie en la escuela con un abrigo nuevo. El viejo tenía las mangas rotas y una cremallera atascada. Este tenía un forro suave, su color favorito. Ella giró en él antes de entrar. Esa noche pagué todas las tarjetas de crédito. Llené la nevera. Reparé la fuga debajo del fregadero que goteaba desde abril. Me paré en medio de nuestra cocina y respiré. Todavía olía a pastelitos de limón de la fiesta. Solo que esta vez no me sentí pequeña. Me sentí como el comienzo de algo. La historia se filtró 3 días después de que firme los documentos del acuerdo. No lo filtré.
Mi abogado tampoco. Pero alguien del lado de Brandon claramente lo hizo, probablemente tratando de controlar la narrativa antes de que ésta lo controlara a él. Demasiado tarde. Los titulares prácticamente escribieron solos. La hermana de Toy Mughal gana un acuerdo después de afirmar que le robó su invento. Los comentarios al principio no fueron amables. Brandon se quedó en silencio. Luego vino el control de daños, un brillante comunicado de prensa lleno de frases vagas como falta de comunicación entre miembros de la familia y respeto mutuo a pesar de las diferencias. No usó mi nombre ni una sola vez. No reconoció lo que había hecho. No esperaba que lo hiciera. Lo que no esperaba era la llamada telefónica de mi madre. Fuiste demasiado lejos, dijo, sin saludar. Me quedé mirando el teléfono como si fuera a disculparme por